Muy bien, estamos en tiempo. Hermanos, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo la palabra. Damos gloria a Dios por haber podido venir, ¿verdad? Y a pesar de que podemos estar cansados por la semana, el trabajo, los problemas, incluso, damos gloria a Dios porque hemos podido estar aquí. En el día de hoy o en esta tarde vamos a estar estudiando Mateo, capítulo 18. Vamos a darle seguimiento a los versículos del 10 al 22. El título de este sermón es La voluntad soberana en el acto de perdonar. Vamos a hacer una anatomía del rescate divino. La voluntad soberana en el acto de perdonar, anatomía del rescate divino. Vamos a estudiar verdaderamente lo que eso significa, que es una anatomía, es un estudio profundo, interior de algo, donde nosotros vamos a poder ver los organismos que componen ese cuerpo, lo que significa verdaderamente el perdón en el plan y el propósito de Dios. Así que, a manera de introducción, podría yo comenzar diciendo algo. Muchas veces pensamos que perdonar es solo una buena acción. Alguien le hace algo, comete alguna falta, y simplemente con decirle, oh, te perdono, ya con eso basta, ¿verdad? El ir, estar con esa persona y decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú me hiciste no está bien, yo te perdono. Ciertamente podemos guardar a veces rencor en nuestro corazón a pesar de que le decimos a esa persona, yo te perdono. Entonces nosotros a veces pensamos que perdonar es una buena acción o incluso puede ser una idea o ese favor que nosotros hacemos a los demás. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Dios en su voluntad verdaderamente nos enseña o nos muestra que es una acción soberana. Es más allá de una emoción, podríamos decir de que es una decisión. Es una decisión, no es una emoción, hermanos. Y muchas veces nosotros a veces perdonamos a las personas, pero bajo las emociones y no bajo una verdadera decisión. Es como dijo alguien por ahí, el perdón es soltar la carga que hay en el corazón. Eso es el perdón. Entonces no es un simple esfuerzo humano, sino más bien es el resultado de que Dios, por medio del perdón, a nosotros, en el contexto de lo que vamos a ver en Mateo, Dios, por medio del perdón, decidió buscarnos, salvarnos y por medio de ese perdón mantenernos cerca de Él. Eso es lo que básicamente sería la anatomía del perdón. Pero obviamente vamos a estar analizando esto y hoy vamos a entender que el perdón es la herramienta que Dios usa para asegurar que ninguno de sus hijos se quede fuera de su amor. Así que si me acompaña con la vista ahí, vamos a darle lectura a los versículos. Vamos a empezar desde el versículo 10 y vamos a leer todo hasta el versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Básicamente está diciendo de que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguna de esas ovejas. Luego dice en el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora en el 21 dice, entonces
Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego sigue diciendo, ¿hasta 7? Ese es Pedro. Luego el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, Simón, sino hasta aún, o si no aún, hasta 70 veces 7. Muy, muy bonito ese final, esa parte final, muy hermoso eso. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Señor, te damos gracias nuevamente. Gracias por darnos el privilegio de venir. Señor, perdónanos porque de alguna otra manera te fallamos. Y a pesar de que vivimos en este cuerpo limitado, Señor, de barro, vaso frágil, te damos gracias, Señor, porque tu gracia y misericordia se ha derramado sobre esta congregación y no solamente aquí, sino por todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Incluso en el mundo, Señor, en aquellos que rechazan y se rehúsan a escuchar tu voz. Bendice este tiempo. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, a través de este estudio, no solamente habla a mi vida, sino también a todos mis hermanos y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, como tenemos de costumbre, vamos a ir desarrollando todo este estudio y vamos a empezar texto por texto. Pero si ahí me sigue con la vista, en el verso 10, nosotros sabemos que el verso 10 es la continuación directa de la advertencia anterior. Por cierto, el pastor el domingo pasado habló acerca de esa advertencia, ¿no? Acerca de aquellas personas que hacen pecar a los niños del mundo. Entonces nosotros vemos que el verso 10 es la continuación directa de la advertencia sobre el peligro de hacer pecar a uno de esos pequeños. Si bien en un sentido inmediato Jesús se refería a los niños en ese contexto, espiritualmente nosotros sabemos que Dios nos mira a todos nosotros, sus creyentes, como sus hijos. Como sus hijos. Si lo confirma, por ejemplo, Juan capítulo 13, versículo 33, dice, está el Señor Jesús, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Entonces Dios siempre utiliza ese adjetivo para referirse a sus seguidores. Incluso los apóstoles. El apóstol Juan utilizaba mucho ese adjetivo en sus cartas y eso simplemente nos da a entender de que para Dios nosotros somos hijos. Entonces, cuando Jesús se estaba refiriendo aquí a los niños, no solamente hablaba en ese contexto cultural, sino también en un contexto espiritual. Y no solo esto, hermanos, también las Escrituras lanzan una advertencia severa sobre pervertir incluso la vida de estos niños a una edad más temprana. Mira lo que dice Deuteronomio 27, 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Proverbios 23, versículo 10, 11 dice, no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y lo que podemos ver claramente es que Dios responsabiliza a todas aquellas personas que hace tropezar a alguno de sus hijos. Ahora usted dirá, bueno, hermanos, pero el problema es que el texto que usted leyó, Deuteronomio y Proverbios, habla acerca de huérfanos. No dice niños como Jesús. Bueno, ciertamente la palabra que se usa huérfanos, pero nosotros sabemos de que un huérfano es ¿qué? Un niño. Es un niño. La pregunta que nosotros debemos hacer no es, ¿era usted huérfano? ¿O tenía usted padre espiritual? Por supuesto que no. Yo era huérfano hasta que Dios me adoptó. Entonces, al ser adoptados por el Padre, nosotros dejamos de ser huérfanos para convertirnos en sus hijitos. Como dijo el Señor Jesús, lo que activa la protección de Dios, del Redentor, contra todo aquel que quiera pervertir la vida de sus hijos y de los niños pequeños. Entonces, la voluntad soberana aquí, hermanos, nosotros podemos ver que garantiza a quien daña la heredad de un hijo adoptivo una sentencia directa de un juicio implacable de parte de Dios hacia esa persona. No nos podemos meter con los hijos de Dios. Toda aquella persona que persigue a la iglesia está yendo directamente en contra de Dios. Póngase a pensar lo que le dijo Jesús a Saulo en Hechos capítulo 9. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los judíos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los griegos? No.
dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Por eso nosotros sabemos de que Dios, en su tiempo, a todos aquellos que creen en Él, los constituyó hijos, herederos de la promesa. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De hijos. Entonces nosotros podemos ver aquí de que el Señor Jesús se estaba refiriendo a esos niños espirituales. No solamente a los niños físicos, sino a los niños espirituales. Así que piénselo bien, hermanos. Piénselo bien la próxima vez los que tienen hijos, de cómo ustedes los crían. Porque cada padre, mi deseo es un día ser padre. No sé si Dios me permitirá eso. Oro para que sí. Pero debemos tener mucho cuidado aquellos que ya tienen hijos, de cómo nosotros cuidamos o cómo cuidan a sus hijos. Porque Dios los hace responsable a ustedes y cuidado con trastornar la vida de ese niño. Ahora imagínense a alguien que trastorna la vida espiritual de una persona. De una persona. Si seguimos ahí con la vista, hermanos, en el verso 11 se nos dice de que se nos revela básicamente la idea central. En el verso 11 se nos revela la idea central de todo lo que Jesús ha venido diciendo. Él dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Sí, vemos de que tomó un niño y se refirió a Él como hijo. Pero también nosotros vemos de que la idea en el verso 11 es que Jesús se estaba refiriendo a aquellos también que Dios había mandado a buscar. Aquellos que se habían perdido. Entonces, ¿qué es exactamente aquella persona que se había perdido? Bueno, pues el texto nos dice que es la oveja descarriada. Es la oveja descarriada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Significa que su misión solamente era para los judíos? No. Por supuesto que no, porque el apóstol Juan aclara con precisión en Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. También Él las debía traer. Es decir, no solamente los hijitos o los niñitos de ese contexto, de ese momento, sino también aquellos niños espirituales que iban a creer en el futuro. Note que Jesús, hermano, aquí dice, tengo en tiempo presente. Él no dice, yo tendré otras ovejas, no dice, yo tengo. Porque Él ya sabía. Él ya sabía que eran suyas, pero que estaban dispersas por el mundo. Eran del Padre, pero estaban separadas de Él. Esto se confirma en Juan capítulo 11, versículos 49 al 52, donde la Escritura revela que Jesús moriría no solo por la nación judía, sino para reunir a todos los hijos de Dios que hay dispersos en el mundo. La Escritura es clara. De hecho, a mí me gusta mucho citar esta Escritura, pero en la traducción en lenguaje actual, porque las traducciones como la Reina Valera como que lo aflojan un poco, pero la traducción en lenguaje actual es mucho más clara. Y mira lo que dice Juan 17, versículos del 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por los que me diste. Este mismo lenguaje, la Reina Valera y la traducción al lenguaje actual, en el caso de Juan capítulo 11, versículo 49 al 52, la traducción al lenguaje actual lo traduce exactamente como en Juan 17. Es bien claro. Él vino a buscar a los suyos, a los que eran del mundo, los que estaban en el mundo. Estaban dispersos por todo el mundo. Entonces la voluntad soberana de Dios es tan absoluta que el sacrificio de Cristo, hermanos, tiene como objetivo definido el rescate de su propiedad, el rescate de su pueblo, de sus hijos. Hermanos, Jesús no sale a buscar extraños. Jesús sale a buscar a sus ovejas. Jesús, hermanos, no sale a adoptar huérfanos ajenos. Jesús sale a congregar a los hijos del Padre que ya había dado desde antes de la fundación del mundo. Ya eran personas que pertenecían a Él, pero eran huérfanos. ¿Se acuerda de la parábola del joven rico? ¿Cómo se llama? El hijo pródigo. Ahí está, gracias. El hijo pródigo.
Dice la parábola de que el hijo tenía ya un padre. No dice que era huérfano, pero sin embargo él se apartó de ese padre. Siempre fue su padre, pero él estuvo lejos en el mundo. Estuvo en la mala vida, como dicen por ahí, dándole vuelo al hacha, ¿no? Pero tenía a su padre. Y al final, ¿a dónde regresó? A su padre. A su padre. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús nos sale a adoptar huérfanos ajenos. En este sentido nosotros somos huérfanos porque estábamos alejados de Dios. Pero ciertamente desde la eternidad Dios era nuestro Padre. La diferencia es de que nosotros no lo sabíamos hasta que Él nos alcanzó. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Por eso el perdón, hermanos, el perdón y el rescate aquí en Mateo 18 no es un plan B de parte de Dios. No es un plan B, sino el cumplimiento del decreto de Dios. Es ese cumplimiento del decreto eterno de Dios que nos permite ver que todo lo que Él había dado no se iba a perder. Todas aquellas personas que el Padre le había dado al Hijo, todas aquellas ovejas que pertenecían a su redil, ninguna se iba a perder. Absolutamente ninguna. Tenemos una seguridad de la salvación increíble, hermanos, Si usted cree que la salvación se pierde, como hay ciertos eruditos por ahí, como digo yo, erudits, como hay ciertos eruditos por ahí de que dicen de que no, que cuidado, que la salvación se pierde, que tienes que hacer esto porque si no, no, la salvación no se pierde, hermano. Y alguno dirá, bueno, pero entonces, bebamos y comamos y total, al fin y al cabo vamos a morir. Como dicen por ahí, no, pues, si algunos dicen de que ustedes tienen que pecar y no importa, si ya tú eres salvo, siempre salvo. No, eso es mentira. Porque el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, dice que todo aquel que es nacido de la simiente de Dios, dice, no practique el pecado. No lo practica. ¿Pero por qué? Porque es Dios obrando en nosotros. Entonces la salvación no se va a perder. Y ese es el propósito que Jesús muestra aquí, que el Padre, todo lo que el Padre le dio a Él, que no pierda absolutamente nada. Y yo le doy gracias a Dios que descanso en la fe y en el Señor Jesús por esa promesa. Imagínense ustedes descansar, no sé, en Buda, en la Virgencita de la Caridad, en Juan Diego de los Chivos Prietos, en no sé, cualquier ídolo locos de eso. Otros dioses ajenos que ni siquiera ni ven, ni hablan, ni nada. Pero damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Que nos salvó. En el versículo 2, hermanos, si seguimos ahí con la vista, el Señor Jesús lanza una pregunta retórica. Aquí el Señor Jesús lanza una pregunta retórica que apunta directo al intelecto. Y hoy en día es muy difícil hablar con personas porque las personas se rigen más por las emociones subjetivas y no por las verdades absolutas. Y aquí el Señor Jesucristo va directo al intelecto con una pregunta retórica, y como a Él le encantaba hacer preguntas retóricas y como a mí me gustan esas preguntas retóricas. Por eso, Él aquí más bien lo que busca es hacerle a la audiencia razonar con lo que Él le está preguntando. Con lo que Él le está preguntando. Él pregunta, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, dice, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Vamos a poner un ejemplo analítico muy sencillo. Si usted tiene en su casa 5 perritos y uno de esos perritos, usted se le escapa, ¿a quién usted va a ir a buscar? ¿A los 5 que usted tiene ahí encerrados en su cajoncito o al que se salió a la carretera, para el freeway? Amén, así es. Es obvio, pero no. La religiosidad de aquel tiempo le había cegado el entendimiento a todo el sistema religioso, a los escribas, fariseos y todas aquellas personas que enseñaban la ley y habían dejado de lado la importancia del alma de las personas, que de hecho eso es muy común hoy en día. Es muy común hoy en día ver que las personas te digan tienes que hacer esto y esto y esto y esto, pero descuidan el alma o la vida espiritual del creyente o de la persona incluso que va a la iglesia. Que sí, no está mal. En la iglesia tenemos reglas, en la iglesia tenemos normas, pero siempre y cuando el cuidado del alma de esa persona esté primero. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque es que tampoco vamos aquí a aceptar todo. No, hay una regla que el Señor Jesús pone para que eso se pueda llevar a cabo. Así que el Señor Jesús, hermanos, de manera magistral utiliza esta metáfora. Nosotros hemos visto cómo Él utiliza varias metáforas, este recurso retórico, para decirle que si un hombre terrenal no se le permite perder una propiedad,
Dios, quien es el dueño absoluto de todas las almas, mucho menos va a permitir que su heredad se pierda por la negligencia de ese sistema legalista. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir que ninguna de sus ovejas se pierda a pesar de que hayan lobos rapaces metidos dentro de la iglesia carcomiéndole el cerebro a las personas. No lo va a hacer, porque es Dios, porque somos sus ovejas, porque somos sus hijos y porque Él nos cuida, hermanos, porque Él nos cuida. De modo que el legalismo religioso quebrantaba la ley que decía en Deuteronomio 22, versículo 1, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, dice, no te negarás a ellos, los volverás a tu hermano. Pero no, los fariseos decían, no, yo no voy a pasar trabajo sacando el buey aquel, yo no voy a pasar trabajo jalando la oveja a mi vecino para poder salvarla. No. Él que se encargue de eso. Yo me ocupo de estudiar y adquirir conocimiento. Pero Jesús le dice, no, tu deber es ir y ayudarlo. ¿Se acuerdan lo que pasó en el día del sábado? Cuando sanó al paralítico de Bethesda. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque había quebrantado el sábado. Cuidado, no hagas nada en el sábado. Sin embargo, el mismo Jesús le dice, si no me equivoco, en el capítulo 12 de Mateo, le dice, los sacerdotes en el templo, dice, quebrantan el sábado y ellos son sin culpa. Hay una ley, dentro de la ley de Dios, hay una ley superior a otra. Y para Dios es mucho más importante el alma de una persona que todo el conocimiento que nosotros pudiéramos adquirir. Y muchas veces por ahí olvidamos eso. Nos llenamos de conocimiento, pero mi relación con mis hermanos se acaba, la fricción, la falta de perdón, etcétera. Y sí, a veces se cumple que el conocimiento envanece. Y eso fue lo que le pasó al sistema religioso. Habían olvidado literalmente lo más importante de la ley, la fe, la justicia y la misericordia. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En el versículo 3, hermanos, nosotros también podemos ver ahí que se nos confirma que esto era parte de la ley. Dice, y si acontece que el que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Aquí acabamos de citar Deuteronomio 22:1. Aquí nosotros, hermanos, podemos ver de que la idea es clara. La idea aquí es clara. Las 99 que están dentro del redil no necesitan salvación. No necesitan salvación. Ya habían personas cuando el Señor Jesús de que ya creían en el Mesías. Solamente Jesús vino para confirmarles lo que ellos ya creían. Entonces esos no necesitaban salvación. Pero sí necesitaban salvación los enfermos que no creían en Él, los adúlteros, los fornicadores, los borrachos, los homicidas, los homosexuales. Todas esas personas, usted, yo, todos nosotros necesitamos salvación. Pero los que ya creían en el Mesías no lo necesitaban. Juan Bautista simplemente necesitaba confirmar que el Mesías ya venía. Pero Juan el Bautista incluso había escrito hasta de él. Era parte del redil en ese tiempo. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos así perdidos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estábamos así perdidos, extraviados, sin pastor, sin un padre que nos cuidara y nos protegiera? ¿Todos? Todos nosotros estuvimos en esa condición, éramos huérfanos, presa fácil de los lobos rapaces que hay en las iglesias y en el mundo y hundidos en el lodo de la podredumbre del pecado, sin saber ni siquiera, porque ninguno de nosotros lo sabíamos, sin saber ni siquiera que nosotros éramos parte del rebaño del buen pastor. Pero no lo sabíamos. Estábamos dispersos en el mundo, pero nuestra identidad de hijos ya estaba sellada en la voluntad soberana de aquel que salió a buscarnos, porque fue Dios quien salió a buscarnos. No fuimos nosotros que lo buscamos a Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, por ahí hay algunas personas que son de Guatemala o son del Perú y se dicen que son judíos nacidos de no sé qué lado, no, los gentiles. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Es decir, nosotros éramos llamados incircuncisos, éramos llamados filisteos por los judíos.
Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego mira lo que dice en el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, fíjense qué interesante, que literalmente se cumplen los evangelios, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. En el contexto inmediato le está hablando a los gentiles, pero miren lo que dice, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo cuerpo. Un solo pueblo. Vino y se le presentó a los judíos. Y luego, ¿qué fue? Se nos presentó a nosotros los gentiles. Por medio del evangelio. Entonces, hermanos, no solamente el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido, sino que también Él sabía que ya muchos de los que tenía Él de su misma nación, de su mismo pueblo, ya eran salvos. No necesitaban que Él lo fuera a buscar, porque Él ya se le apareció a ellos. Pero Él sabía que la 99, que éramos nosotros los gentiles, porque en Miqueas capítulo 4 Él utiliza ese mismo lenguaje. Él utiliza una oveja para referirse a los judíos y utiliza otra oveja para referirse a los gentiles. Y fíjense que Él dice las 99, ni siquiera el redil estaba completo. El número 100 es un número de plenitud, de completitud. Y Jesús dice, no, las 99. ¿Por qué? Porque todavía no está completo el número. Entonces estábamos perdidos. Todos nosotros estábamos perdidos. El versículo 14, hermanos, según la traducción en lenguaje actual, el Señor Jesús concluye este bloque con un decreto absoluto. Un decreto es una ley que se da, que no se puede cambiar. El Señor Jesús concluye con un decreto absoluto que no admite discusión. ¿Qué dice en la traducción en lenguaje actual? Mira lo que dice. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes dice, no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de Él para siempre. Sí, Jesús literalmente está diciendo, ni ustedes ni aquellos que están por allá no se van a separar. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Si el dueño de las almas, hermanos, ha dicho que no es su voluntad que se pierda, entonces, como dicen por ahí, el cielo entero se moviliza para que eso se lleve a cabo. Cuando Dios dice, yo no quiero que fulano, ni fulano, ni fulano se pierda, el cielo se moviliza, hermanos. Y es Dios. ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Qué haces? No, Dios, es que tú eres injusto. No, pues yo andaba revolcándome en mi pecado. Cuando Dios me salva a mí, le voy a decir, sí, Dios, pero tú eres injusto porque a mí me salvaste, pero al otro no. No, es que ni yo merecía ser salvo. Ni yo merecía ser salvo. Entonces, si el dueño de las almas, hermanos, ha dicho que no es su voluntad que nadie se pierda, el cielo completo se moviliza para traer a esa persona y congregarla a su pueblo. ¿Cómo es posible que hoy en día, hermanos, existan cristianos que digan de que no, es que yo me salvé, no, y que yo acepté o rechacé? ¿Cómo hay personas que tienen la osadía tan grande de decir, no, Dios, es que tú sabes qué, tu poder es limitado para conmigo, porque yo era bueno? Yo era bueno, yo tenía una voluntad de acero. Sí, me diste, me predicaste, pero yo te rechacé o yo te acepté. ¿En serio? ¿Qué le dimos a Dios para que Él fuese recompensado? ¿Quién le dio primero a Él? Ninguno de nosotros, hermanos. Póngase a pensar primero, si usted estaba perdido, dele gracias a Dios que por medio de Cristo, Dios lo fue a buscar a usted. Y si no me cree, léese Mateo capítulo 22, donde habla acerca de la parábola de la fiesta de bodas del rey, donde el mismo rey dice que hizo una fiesta para su hijo. El rey le dijo a su consiervo, hey, salgan y búsquenme a todo el mundo. Si usted lee el evangelio de Juan, la palabra que utiliza es la palabra arrastrarnos. Tráiganlo, arrástrenmelo para acá, porque los voy a salvar. Es Dios, hermanos. Es Dios.
El Salmo 107 a mí me gusta porque el Salmo 107 dice que estábamos presos en oscuridad, en cárceles, en prisiones de muerte. Y básicamente lo que el Salmo 107 deja claro es que la salvación no fue un trato entre nosotros y Dios. El Salmo 107 lo que nos dice es que fue una operación literalmente de rescate donde es Dios mismo quien rompió esa barrera del pecado entre Él y nosotros. Fue Dios. Isaías 63 en el contexto se refiere a la nación de Israel, pero como principio práctico y universal dice que el Señor había visto a su pueblo y dice, y nadie los iba a salvar. Dice que el Señor se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo es posible que nadie vaya a salvar a mi pueblo? ¿Acaso nadie puede salvar a mi pueblo? Y dice que el Señor tuvo que ir y salvar al pueblo él mismo. Entonces es Dios, hermanos. Es Dios quien pone esa iniciativa. No nosotros. No nos orgullezcamos porque, yo me salvé. No, dele toda la gloria a Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios, en todo ese capítulo, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En los versículos, hermanos, del 15 al 19, aquí nosotros podemos ver que el Señor Jesús establece un principio de juicio basado en la ley. Específicamente la norma legal que exige el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Pero notemos algo aquí bien interesante. Notemos, hermanos, la profundidad de esto. Jesús no simplemente, hermanos, está dando un consejo de buenos modales, sino que está reglamentando cómo se debe operar dentro de su pueblo verdadero para mantener la santidad entre ellos. Para mantener la santidad entre ellos. Y para esto les voy a dar algunos puntos. Por ejemplo, el punto número 1, la intención del juicio. ¿Cuál es la intención del juicio? La intención del juicio, hermanos, no es objetivo de exclusión. Cuando una persona, ya sea dentro de la congregación, dentro de la familia o en su trabajo, cuando se le hace un juicio a una persona entre 2 o 3 testigos, no es porque nosotros queremos avergonzar a la persona. Número 1 es porque es mandato bíblico. Número 2 porque es testimonio. Y número 3 porque es una obligación. Es una obligación. Entonces el objetivo, hermanos, no es la exclusión, sino más bien el rescate del hermano. Es rescatarlo. Imagínense si alguien se está ahogando, no es lo mismo que vaya yo solo y que una persona esté a 120 metros, a que venga otra persona conmigo y me diga, ¿sabes qué? Yo llevo la lancha, tú métete en el agua, tú sácalo, yo en la lancha lo pongo para arriba y me lo llevo para la orilla. 2 es mejor que 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Para todo. Para todo. Entonces Jesús aquí establece ese principio. No es la exclusión, sino más bien es tratar, intentar de rescatar a la persona. Nosotros sabemos que el sistema religioso de aquella época usaba la ley, pero para condenar de inmediato. Sin embargo, Jesús la usa como un procedimiento legal, pero para ganar al hermano. Con los fariseos ni te metieras en ese tiempo. Los fariseos hacían algo y los fariseos te decían, no, mijo, aquí te vamos a lapidar. Literal. Entonces no, Jesús aquí vemos que no lo usa como motivo de exclusión, sino más bien como un motivo de rescate. Otro punto que podemos ver en los versículos del 15 al 19 es que la autoridad de los 2 testigos. Al citar, hermanos, el principio de los 2 testigos, Jesús está validando que su iglesia tiene autoridad judicial. ¿Qué significa esto? Que lo que se dice aquí en la tierra, bajo este orden legal, bajo este principio, representa la voluntad soberana de Dios en el cielo. La decisión que se tome aquí de manera sabia, ya sea dentro de la congregación, dentro de la familia, etcétera, etcétera, es porque así allá arriba Dios lo quiso. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Creo que cuando nosotros juzgamos algún caso dentro de la iglesia se debe hacer con sabiduría. Aunque nosotros sabemos que por ahí hay congregaciones que abusan de ese principio, hay congregaciones por ahí que ni siquiera te dejan explicar y te dicen, no, tú eres un pecador y vamos, vete de aquí. Pero en realidad la Biblia nos manda a usar ese principio de testigos no para excluir a la persona. No para excluir a la persona, sino más bien para usar ese principio con sabiduría. Con sabiduría. Hey, mira, hay este problema, vamos a conversar. No, que yo no quiero que... Ok. Fulano, vente acá, vamos a conversar con el hermano mañana o el fin de semana que viene a tal hora. Ok. Viene el hermano, viene el otro hermano y viene la otra hermana. No, que mira que tenemos este problema, que pipi. No, ok, congregación, mire, esto es lo que pasó, que no entendió. Bueno, dalo por gentil y publicado.
Hay personas que son mala cabeza, hermanos, dentro de la iglesia. Como decimos en Cuba, tienen el coco duro. No entienden, ¿eh? Oye, yo no estoy diciendo que somos aquí todos perfectos. Todos aquí somos imperfectos, hermanos. Hay semanas que somos más perfectos que otros, ¿eh? Hay semanas que a veces a mí me sale un ala por acá, pero la otra todavía la tengo caída. Y hay otra que me sale el arito, pero las alas las tengo caídas. Entonces no somos perfectos. Pero sí hay cosas que son graves dentro de la iglesia que sí se requiere este principio bíblico. Yo no me voy a poner a discutir con usted si usted piensa diferente a mí en una postura teológica o si le picó un mosquito o algo por el estilo. No, pero sí hay ciertas cosas que sí son difíciles dentro de la iglesia y que sí se deben tratar de esta manera. Buscar 2 testigos y si no, llevarlo a la congregación y que la congregación lo sepa. Y si la persona no quiere entender, lo siento, te quiero, te amo en el Señor, pero no puede seguir. No puede seguir. Otro punto que podemos ver es la identidad del ofensor. La identidad del ofensor. Jesús, fíjense hermanos que Jesús, en los versículos del 15 al 19, Jesús enseña o le llama hermano al que peca. Le llama hermano al que peca. Ahora, nosotros no sabemos si verdaderamente ese es hermano. Creemos que es hermano, pero no sabemos con certeza si verdaderamente lo es. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice que si esa persona, después de reprenderlo 2 o 3 veces, si esa persona no entiende, dalo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Que verdaderamente su condición espiritual no era la correcta. Pablo dice en 1 Corintios que es necesario que haya distinciones entre vosotros para que vean quién es el que está aprobado. El apóstol Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, se hubiera manifestado que ellos sí son de nosotros, pero salieron porque en realidad no lo eran. Entonces hay muchas personas, y no estoy hablando, hermanos, en un sentido de que tal vez dentro de la iglesia hay verdaderos cristianos, podamos tener problemas, podemos tener roce, y a veces es mucho mejor el separarse o distanciarse y cada quien, uno por una iglesia, el otro. No estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que han cometido un acto grave dentro de la iglesia. Siempre digo, cuestiones de teológicas, divisiones, cosas así por el estilo, por eso no vas a perder la salvación. Pero cuando hay problemas difíciles dentro de la iglesia, si esa persona, como lo que pasó en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo estaba asumiendo de que esa persona era creyente, pero en el Antiguo Testamento, el mismo Deuteronomio, Dios dice, maldito toda aquella persona que se acuesta con la madre de su padre, con la esposa de su padre, perdón. Es maldito. Pero el apóstol Pablo estaba asumiendo de que esa persona, si fuera entregado a Satanás, 1 Corintios capítulo 5, por haberse acostado con la mamá o con la esposa de su padre, esa persona iba a ser salva. Entonces nosotros ciertamente no lo sabemos, a menos que esa persona dé obras, de frutos, pero la Biblia sí lo dice y el principio se establece. Llámalo, al final si no entiende, sácalo, dalo por gentil y publicano. Esto no es crueldad, hermanos. Muchas veces pensamos que es cruel, pero no. Es más bien un reconocimiento de la realidad espiritual de esa persona. De la realidad espiritual de esa persona. Así que los versículos del 15 al 19, el principio no busca excluir a las personas, sino más bien busca restaurarla por medio del consejo entre hermanos para que se manifieste verdaderamente si es parte o no del rebaño. Ese es el principio que Jesús establece aquí. Ahora bien, en los versos 21, del 21 al 22, dice que Pedro se le acercó. Dice que Pedro se le acercó y le dijo, Señor, entonces ¿cuántas veces perdonaré a aquel que me hizo la ofensa? Aquel que incluso no quiere entender dentro de la iglesia. Aquel que no decide permanecer entre nosotros, como dijo el apóstol Juan. ¿Qué debo hacer? Dice que el Señor Jesús le dijo, Pedro primero le dijo hasta 7 veces, pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, dice, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, ¿y eso qué significa? Yo imagino que Pedro se quedó así, como diciendo, Señor, ¿me puedes explicar porque me dejaste en blanco? Miren, es interesante notar esto, porque dentro de la Biblia, la simbología bíblica tiene significado. El 7 tiene un significado y el 70
tiene un significado. Y lo que vamos a hacer ahora es trazar, como Pablo le dijo a Timoteo, la palabra para poder ver lo que eso significa. Entonces, ¿qué significa el número 7? ¿Qué significa cuando Pedro le dijo a Jesús que si lo debe perdonar 7 veces? Bueno, el número 7, hermanos, nosotros podemos ver por medio de la Escritura que el 7 representa un ciclo completo. ¿Qué fue lo que sucedió en la creación? Dios hizo todas las cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo día, ¿qué sucedió? Descansó. Ya terminó todo. Terminó un ciclo. Terminó un ciclo. Entonces, así como la creación terminó su ciclo, se materializó en esos 7 días, cada promesa y cada juicio en el mundo tiene un tiempo determinado para manifestarse dentro de nuestra realidad. Es decir, Dios, cuando se habla del número 7 en la Biblia, es que Dios ya ha limitado un decreto, un propósito. Básicamente lo que Pedro le está diciendo, ¿cuántas veces debo perdonar a esa persona? ¿Solamente hay un límite para perdonarlo? Es decir, ¿es hasta que se nos pase el enojo? Porque es un límite. Es el fin de un ciclo. Hay un problema. Las personas se enojan. Después de eso viene el perdón. Ok, terminó el ciclo ahí. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Entonces ya cuando se arregle todo es cuando lo tengo que perdonar. Pero Jesús le dice que no. Hermanos, ¿cuántas veces aquí no nos ofendemos? Si nosotros nos ponemos a perdonarnos por cada ciclo de los problemas que hemos tenido, no, hace rato que aquí ninguno de nosotros nos estuviéramos hablando. Es que es la verdad. No es por ciclo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. No es que nomás cuando ya se acabe el problema y tú lo perdones y ya. Eso no es lo que estoy diciendo, Pedro. No es eso. No es eso. Lo que el Señor Jesús está diciendo, le está diciendo a él, es que debe Pedro elevar ese perdón 70 veces más. Lo que le está mostrando a Pedro es que la vida en la iglesia, hermanos, no se rige por el ciclo, no se rige por momentos, sino más bien decir por el número 7, sino por el ciclo de la redención eterna, que es el 70. Es el 70. ¿Por qué? Porque el 70 es un número eterno, es ilimitado. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, porque es fascinante notar que este diseño numérico y profético aparece de manera estratégica, hermanos, en 4 veces en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 4 veces aparece, y miren qué interesante, y vamos a trazar esa línea. Génesis capítulo 4, para que ustedes vean. Génesis capítulo 4, Lamec profetiza la necesidad de una gracia 70 veces 7 para cubrir su llaga, es decir, su pecado por medio de la muerte de un joven. Isaías 53 identifica que esa llaga de la que habla Lamec sería sanada por el castigo del joven, es decir, el siervo sufriente que cargó con la rebelión del ser humano para darle paz. Daniel, capítulo 9, establece el marco legal y el cronómetro de Dios, donde él dice que se determinan 70 semanas, es decir, 70 veces 7, para la expiación definitiva de la iniquidad y poner fin al pecado. Y el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 18, establece que el número 70 representa la misericordia eterna e ilimitada, a diferencia del 7, que sí era limitado. Básicamente, para resumirle todo lo que le he dicho, Pedro le dice, Señor, mi perdonar es limitado. Me hacen 1, 2, 3, a la tercera, como dice el dicho, va a la vencida, ya no lo voy a perdonar más. Y Jesús le dice, no, Pedro, no, tú debes perdonar más de eso. 70 veces 7, ¿por qué? Porque tu perdón debe ser ilimitado. Así como Dios te perdonó a ti, así como el Padre te perdonó a ti eternamente, ilimitadamente, así tú debes perdonar a los demás. Pablo en ninguna de sus cartas, en las 13 cartas del Nuevo Testamento, nunca dice, el que te haga agravio, tú... No, Pablo dice, sean pacientes unos con otros, perdónense unos las ofensas de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo nunca dice, no, si a ti te ofenden, tú vete de la iglesia. Pablo no dice eso. Entonces la enseñanza que Jesús está trazándole aquí a Pedro es ese acto de redención ilimitada que se mostró desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, 70 veces 7. Y es muy interesante. Entonces, para concluir, si nosotros, hermanos, hemos sido perdonados 70 veces 7,
por Dios, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Si Dios a nosotros nos perdonó de manera ilimitada, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos hacen agravio de manera ilimitada también? Mucha gente critica a los anabaptistas porque los anabaptistas ellos murieron y ellos leían el Sermón del Monte de manera literal. Pero ellos aprendieron y demostraron a poner la otra mejilla, a pesar de que ellos fueron uno de los que pasaron las persecuciones más horribles a través de la historia de la iglesia, aparte de los cristianos del primer siglo con el Imperio Romano, en la Reforma, durante la Reforma. Y ellos aplicaron el principio de perdonar, de poner la otra mejilla. Y la gente podrá criticar y decir, no, pero que eso no es literal y que eso tiene un contexto histórico. Está bien, lo que usted quiera, pero ellos lo aplicaron. Y ese acto de cada uno de ellos quedó registrado en la historia, hermanos. Registrado en la historia. Entonces, ¿cómo nosotros, si Dios a nosotros nos perdonó todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, todas nuestras maldades, cómo no podemos perdonar a los demás? ¿Cómo usted no puede perdonar a su esposa, a su esposo, a su vecino, a su compañero de trabajo? ¿Sabe cuántas veces a mí me han perdonado ofensas? ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que perdonar ofensas también? De hecho, ayer mismo fui a visitar a una persona que me había ofendido hacía como 3 años atrás. Hicimos la reconciliación, una persona que no es cristiana. Es interesante porque hasta nos pusimos a hablar de la Biblia ayer. Pero lo perdoné. ¿Por qué? Porque así el Señor me enseñó. 70 veces 7. Es un perdón ilimitado, hermanos. Ya sea a veces pasa hasta con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te hacen el agravio? Está bien. ¿Duele? Sí, hay veces que quieres tú tomar la iniciativa de decir, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Una de las dos. Pero después cuando uno piensa en el perdón, uno dice, tiene que ponerse a reflexionar uno y decir, no, Dios, es que no, sí, yo había hecho esto y ¿cómo es posible que tú me hayas perdonado? Y así es como nosotros a veces debemos pensar, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias nuevamente por enseñarnos, Señor, acerca del perdón. Enseñarnos que, primeramente, Señor, tú no has permitido ni vas a permitir que ninguno de tus hijos se pierdan. Tú has advertido a todas aquellas personas quienes atentan en contra de la vida de tus hijos, y no solamente de tus hijos espirituales, sino incluso de los niños, Señor. Porque ellos trastornan el camino de ellos. Tú has advertido que es mejor que se cuelguen una roca en el cuello y que se tiren al mar. Señor, oramos para que nos ayude, Señor. Ayúdanos a seguir tu voluntad. Ayúdanos a permanecer firmes, incluso en medio de las pruebas. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, incluso cuando nosotros como hijos tuyos adoptados nos ofendan, Señor. Ayúdanos a poner en práctica el 70 veces 7 y no solamente 7 veces, como el apóstol Pedro creyó en un principio. Nosotros sabemos que él después lo comprendió más adelante cuando maduró. Y así, Señor, oro para que cada uno de nosotros en nuestro caminar y en nuestro madurar, tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre oramos, bendice este tiempo y aquellos, Señor, que nos han mirado también a través de las redes sociales. Amén.